Buenas y bienvenidos al segundo video de teoría de la semana número 2 de la Cátedra de Matemáticas de la UGR Universidad de Gran Rosario. Lo que vamos a ver en la clase de hoy van a ser dos funciones elementales. Ya habíamos visto la función lineal en el video anterior y lo que vamos a hacer ahora es ver otras dos que están dentro de este conjunto de funciones elementales que dijimos que las funciones elementales iban a ser aquellas funciones que vamos a trabajar en esta cátedra, pero además que son dentro de las que más se encuentran en la naturaleza, en la matemática, en la vida cotidiana, lo vamos a utilizar un montón. Bien, el siguiente grupo, digamos, la siguiente función particular, en realidad no es una en específico, sino es un concepto que sería funciones por tramos. Nosotros vamos a decir que una función se define por tramos o también se puede conocer como función por secciones si la ley de la misma está expresada mediante distintas fórmulas de otras funciones en distintos subconjuntos del dominio. ¿Sí? Entonces, en este caso no vamos a tener una ley genérica como pasaba con la función lineal, que era m por x más h, sino que va a depender, por supuesto, de las funciones intervinientes. Entonces, para poder entender un poco más este concepto, vamos a un ejemplo, donde acá vemos, por ejemplo, que tengo una función llamada h, que lo que vemos es que tiene como varios renglones. Está bueno pensarlo por renglones. Nosotros vamos a ver que en el primer renglón vamos a tener una función lineal. Es un número multiplicado por x más otro número, ¿sí? Más un número negativo, más menos 3 en este caso. Y además nos da pensar esta cuestión del subconjunto del dominio. Entonces yo voy a estar viendo acá que voy a tener una x que es menor o igual a 4. ¿Qué me quiere decir? Y que vamos a aplicar esta ley. Digamos, se va a aplicar esta ley si los valores de las x que yo quiero calcular son menores o iguales a 4. Es decir, mi subconjunto del dominio para poder aplicar esta ley es desde el menos infinito hasta el 4 incluido. Incluido porque acá tenemos la inclusión en el símbolo, la doble patita. Bien, y en cambio en mi segundo renglón tenemos un 2. Cuando nos devolvían un único valor recordábamos que era una función constante. Entonces me está diciendo se va a devolver 2 siempre y cuando las x que nosotros ingresemos sean mayores a 4. Con lo cual vamos a tener una ley de la función constante y vamos a tener como subconjunto del dominio de 4 sin incluir, porque acá no tengo en la simbología que esté incluido, a más infinito. Aparte no lo tengo incluido porque está incluido antes. Si no, en el valor del 4 no sabríamos cuál aplicar, si la ley del primer renglón o la ley del segundo renglón. Bien, entonces esto sería un ejemplo. Cuando ustedes vean esto, están trabajando con una función partida o una función por tramos. Las funciones que pueden estar adentro pueden ser cualquiera de las funciones patrones o elementales que nosotros vamos a ver. Pueden ser que haya otras también. Es decir, que lo que es la naturaleza de la función por tramos es gigantesca. En este caso, ¿qué haríamos si quisiéramos graficarlo? Bueno, lo que vamos a hacer es graficar la ley del primer renglón en el pedazo de dominio que me está diciendo, es decir, hasta el 4. Y la ley del segundo renglón en el pedazo del dominio que me están diciendo, es decir, del 4 en adelante. Como vemos la gráfica, tenemos una función no solo por tramo, sino acá es más bien el concepto de función partida, digamos, particularmente. Porque lo que yo veo es que yo voy a tener mi función lineal, que es la que nos habían indicado, y llega hasta el 4. En el 4 tengo lo que sería un circulito cerrado, acá debería estar mejor escrito, pero bueno, es como que incluye el 4 porque el subconjunto del dominio lo incluía, y en cambio tengo mi función constante del 4 en adelante, y en el valor del 4 tengo un circulito abierto, porque arranca desde el 4 pero sin tomarlo, con lo cual vamos a colocar un circulito abierto. Y vemos que del 4 en adelante entonces la gráfica va a corresponder a la gráfica de la segunda ley. Entonces, ¿cómo podemos graficar funciones por tramos? De esta manera. Vamos a identificar el subconjunto del dominio de una de las funciones que lo componen, por ejemplo la función lineal, y en ese subconjunto la vamos a graficar, ni más ni menos. Y identificamos el otro subconjunto y graficamos la siguiente ley. Y así sucesivamente con todas las leyes que lo compongan, ¿sí? No necesariamente van a ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser infinitas. Así que a tener paciencia cuando haya que graficar las funciones por tramo. Normalmente las que vamos a trabajar nosotros van a tener hasta 3 funciones por tramo. Pero puede llegar a haber más en lo que serían ejemplos, en lo que veamos en lo que este año. Así que bueno, esto sería una gráfica del ejemplo, por supuesto, y acá terminaríamos con lo que es la función por tramo. Vamos a pasar a nuestra siguiente función elemental o función patrón, que va a ser la función del valor absoluto. Acá abro la carpeta.
Y lo tenemos lo siguiente, acá a diferencia del anterior sí podemos empezar a hablar de elementos, simbología, gráfica, porque la función del valor absoluto es una función bien particular como sucedió con la función lineal, o mejor dicho en un caso de los particular de la función lineal. La función valor absoluto, entonces vamos a tener por dominio los reales como conjunto imagen. Fíjense que yo lo anoté de esta manera porque estaba escribiéndolo en la computadora, del 0 al más infinito, pero también lo podríamos encontrar como los reales positivos y 0. Como lo vemos acá, los reales positivos y 0. La simbología entonces sería nuestra función, nombre de la función, de los reales, conjunto dominio, al conjunto imagen o codominio, que serían los reales positivos y 0, de manera tal que la función se calcule haciendo el valor absoluto a la x. Bien. Recordemos, valor absoluto, de forma algebraica muy sencillo, era todo lo que yo metía dentro del valor absoluto me lo convertía a positivo. Es decir, que si yo metía un -2, me devolvía un 2 positivo. Pero si yo metía un 4, que es positivo, también me devolvía un 4. Es decir, a los positivos no le aplicaba nada, básicamente. En realidad el concepto de función, digamos, el concepto de valor absoluto, no de función valor absoluto, del concepto de valor absoluto viene teniendo en cuenta una distancia que hay hacia el 0, pero eso no lo vamos a ver en este momento, pero sí recordar que no es solamente la transformación algebraica, sino que también tiene una interpretación geométrica. Con el concepto de función lo vamos a pensar más bien como esto, de pensar de que me lo transforma. Pero lo bueno es que la función de valor absoluto yo la puedo escribir como una función partida, es decir, en vez de escribir f de x igual a barra x barra, lo puedo escribir como la función identidad, si x es mayor o igual a 0, y la opuesta a la función identidad si x es menor a 0. Con lo cual la gráfica me va a quedar de la siguiente manera, una b corta. Lo que vemos entonces es una gráfica, digamos, de las x mayores a 0, lo que vamos a tener es la gráfica de la función identidad, que habíamos dicho que tenía un ángulo de 45 grados, cortada el primer cuadrante con a la mitad. Nos faltaría como el tercer cuadrante, pero lo que nos dicen es que, si vemos acá en nuestro ejemplo, va a ser para las x mayores o iguales a 0, con lo cual solamente la gráfica de identidad la vamos a poner en la parte de la derecha, en el primer cuadrante. Mientras que del 0 a los negativos, o mejor dicho, del menos infinito al 0, o de los reales negativos, vamos a tener el opuesto a la función identidad. ¿Qué va a hacer? También me lo va a cortar a 45 grados, pero fíjense que en vez de estar subiendo va a estar descendiendo, va a caer hasta llegar al 0, ahí se va a unir y va a comenzar la siguiente función. Como vemos entonces por la gráfica, las intersecciones que tenemos, las raíces van a ser en el 0, 0 y la ordenada al origen también se va a encontrar en el 0, 0. Bien, hasta acá terminaríamos con las dos gráficas, las dos funciones y por supuesto sus correspondientes gráficas que nos tocaba en este video. Continuamos en el siguiente. Hasta ahora.